29 de mayo de 1896, Buenos Aires. Era un día rutinario en la planta de incineración de residuos cerca del Río de la Plata. Esa mañana, un trabajador que revisaba la pila de basura que se iba a tirar a los hornos notó una bolsa húmeda. Pesaba más de lo que esperaba. Cuando abrió la bolsa, se horrorizó. Dentro de la bolsa había un pequeño brazo de bebé, pálido, separado de su cuerpo. Cuando la policía comenzó a investigar, no sabían que se enfrentaban a uno de los casos más espantosos de la historia de Argentina. En esta historia, basada en documentos históricos reales, serás testigo de los horribles crímenes de Cayetano Domingo Grossi, el primer asesino en serie documentado de Argentina. Si no te asustan este tipo de historias aterradoras y documentadas, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y comparte con nosotros en los comentarios el sentido de justicia que te ha despertado esta historia. Forma parte de esta comunidad que se enfrenta a la oscuridad del pasado. Capítulo 1. Los crímenes del pasado y el descubrimiento de la primera víctima. La ciudad esconde sus secretos más oscuros entre la basura. 29 de mayo de 1896, Buenos Aires. Los trabajadores de la quema de basuras, la planta de incineración de residuos situada cerca del Río de la Plata, habían comenzado la mañana con una pesada rutina. El aire era irrespirable debido al fuerte olor de los residuos que la ciudad había arrojado durante la noche. Las verduras podridas, los cadáveres de animales y las cenizas húmedas. Este lugar reflejaba las dos caras de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Por un lado, una ciudad en rápido crecimiento, que se enriquecía y abría bulevares europeos. Por otro, un patio trasero sucio, que se empobrecía al mismo ritmo, recibía una inmigración constante y vomitaba todos los desechos de la civilización. Esa mañana, entre la pila de basura que se iba a arrojar a los hornos, un trabajador que realizaba su control rutinario observó una bolsa húmeda que parecía diferente a las demás. Antes de tirarla al horno, tiraste de la bolsa, pero pesaba más de lo que esperabas. Cuando la abriste, te horrorizaste. No se trataba de restos de carnicería ni del cadáver de un animal. Era un pequeño y pálido brazo de bebé arrancado de su cuerpo. Se avisó con pánico a la comisaría de policía número 12. Poco después llegaron los equipos de investigación. Los equipos controlaron esa enorme pila de residuos como si se tratara de la escena de un crimen. En una época en la que la ciencia forense moderna aún estaba en pañales, se trataba de una búsqueda instintiva. La búsqueda fue metódica y repugnante. Los detectives, junto con los trabajadores, buscaron el resto de ese primer fragmento entre los vertederos de la ciudad, hundidos hasta las rodillas en el barro, con rastrillos y palas. El sol se elevaba. Con el calor, el olor a putrefacción se hizo aún más intenso. Por la tarde, se encontraron con el primer fragmento de esa horrible realidad que buscaban. En el barro, medio enterrado, encontraron el cráneo destrozado de un bebé. La búsqueda se parecía más a una excavación arqueológica que a una investigación. Con el paso de las horas, encontraron las piernas, el otro brazo y finalmente el resto del cuerpo. Todas las piezas encontradas fueron trasladadas al depósito de cadáveres del hospital de la ciudad. En la fría y estéril mesa de la morgue, el médico de guardia reunió todas las piezas. El informe escrito indicaba que todas las piezas pertenecían al mismo bebé. La causa de la muerte no fue un accidente, ahogamiento o abandono, una de las tragedias comunes de la época.
La causa de la muerte fue una fractura de cráneo como resultado de un acto físico violento. Era evidente que se trataba de un asesinato. Sin embargo, la investigación se estancó nada más comenzar. No se encontró ni la más mínima pista sobre la identidad de la víctima. El asesino no había dejado ningún rastro. En esta ciudad caótica y en constante expansión, la muerte de un bebé abandonado no era más que una estadística. En la ciudad vivían millones de inmigrantes. Pasaron los meses. A finales de 1896, este caso sin resolver era una gran decepción para algunos detectives idealistas de la Comisaría 12. Quizás el caso se había enfriado, pero la presión moral sobre los detectives iba en aumento. No se trataba de un simple corte de papel sin resolver, sino del caso del bebé destrozado que les remordía la conciencia. El sistema estaba en guerra con su propia incompetencia. La desesperación era tan grande que, muy lejos de la ciencia forense del siglo XX, se recurrió a un método primitivo. Los policías que llevaban la investigación recurrieron a un médium en 1897 como último recurso para resolver el caso. Esta situación era el punto final en el que la ciencia y la lógica se agotaban y comenzaba la desesperanza. Era una prueba dolorosa del nivel primitivo de la ciencia forense de la época y del fracaso del sistema. Naturalmente, el médium no pudo proporcionar ninguna información útil. En 1898, el caso del bebé descuartizado ya no era una investigación activa, sino una de las vergüenzas sin resolver de la comisaría. El expediente del caso comenzó a pudrirse en los archivos polvorientos. El asesino seguía vagando, invisible entre la multitud de esa enorme ciudad. Esa invisibilidad le daba valor para seguir cometiendo crímenes. Capítulo 2. Los oscuros secretos de la miseria. Nadie es tan invisible y peligroso como el día que emigra de su país y pisa un nuevo continente. Los detectives de la Comisaría 12 habían recurrido a un médium para encontrar al asesino del bebé descuartizado. Lo habían hecho por desesperación, pero lo que buscaban no era un fantasma. Tenía un nombre: Cayetano Domingo Grossi. La dirección donde vivía este inmigrante italiano revela claramente cómo obtuvo su capa de invisibilidad. La historia de Grossi comenzó en 1854 en Bonifati, en la región italiana de Calabria. En 1878, a los 24 años, emigró a Buenos Aires. Pero este inmigrante no venía de la nada. Al contrario, huía de una vida. En Italia tenía una esposa llamada Rosa Urso Marzo y 2 hijos. Había dejado atrás a su familia para venir a Argentina. Grossi era solo uno de los millones de inmigrantes italianos que llegaron a Argentina. Se produjo una auténtica avalancha humana. Entre 1880 y 1920, aproximadamente 3 millones de italianos llegaron a territorio argentino. En 1895, aproximadamente una cuarta parte de la población de Buenos Aires había nacido en Italia. En 1914, los extranjeros superaban oficialmente a la población autóctona de Buenos Aires. La ciudad crecía a un ritmo caótico, sin reconocer su propia identidad. Esta demografía desequilibrada de la ciudad constituía la primera capa del camuflaje de Grossi. Aunque los primeros inmigrantes procedían generalmente del norte de Italia, en la década de 1890 esta demografía cambió. Al igual que Grossi, originario de Calabria, aumentó el número de inmigrantes procedentes del sur de Italia. Se trataba, en su mayoría, de campesinos sin instrucción que huían de la extrema pobreza, la falta de tierras y las interminables crisis agrícolas.
La unificación de Italia en 1870 había trastocado las economías tradicionales del sur, lo que provocó una emigración masiva. Grossi no llegó a esta nueva ciudad con esperanza, sino con la intención de escapar. Buenos Aires le ofrecía una invisibilidad perfecta. Los migrantes procedentes del norte de Italia se amontonaban en miserables viviendas de alquiler llamadas conventillos. El edificio del número 14.343 de la calle Artes, donde vivías, era uno de ellos. Estas construcciones eran como vestigios medievales en medio de una ciudad moderna. En 1904, más del 10% de la población de la ciudad vivía en estos edificios miserables llamados conventillos. La vida en estos edificios constituía la condición física de los delitos de Grossi. Una familia obrera media de 5 personas vivía en una única habitación de 10 metros cuadrados. A estas habitaciones se accedía a través de estrechos pasillos que daban a un patio central. Este era el lugar donde terminaba la intimidad y la salud de las personas. Entre 20 y 70 personas compartían un único retrete. Según los testimonios de los testigos de la época, los vapores de amoníaco que emanaban de los baños comunes molestaban a quienes entraban y les hacían llorar. El detalle más espantoso era que la mayoría de estas habitaciones ni siquiera tenían ventanas. La ventilación era mínima. El conventillo era un espacio de vida físicamente asfixiante y aislado, completamente alejado de la supervisión social. Estas habitaciones eran fortalezas privadas, fuera del alcance de las miradas curiosas del Estado o de los vecinos. Esta invisibilidad fue la condición fundamental que permitió a Grossi cometer sus delitos durante años. En esta caótica ciudad, Grossi hizo lo que fuera necesario para sobrevivir. Trabajó como recolector de botellas, vendedor ambulante, porteador, empleado de la oficina de inmigración y, finalmente, cochero. Sin embargo, este hombre invisible tenía un núcleo de violencia en su interior. En 1879, solo un año después de su llegada a la ciudad, se peleó con su casero, lo hirió y pasó 7 meses en la penitenciaría nacional. El sistema lo había capturado una vez, lo había marcado como peligroso y luego lo había vuelto a soltar en la calle, en medio de esa multitud anónima. No solo era invisible, Grossi era un agresor conocido por el sistema, pero ignorado. Tras quedar en libertad, comenzó a vivir con Rosa Ponce de Nicola, una mujer viuda. Rosa tenía 3 hijas de un matrimonio anterior: Clara, Catalina y María. Grossi y Rosa tuvieron 3 hijos: Carlos, Teresa y Lorenzo. Esta familia de 8 miembros comenzó a vivir en una habitación de 10 metros cuadrados. Mientras tanto, la ciudad atravesaba una crisis económica y política. La urbanización rápida y sin infraestructura había provocado la crisis económica de 1890 y desencadenado una revuelta contra el presidente Juárez Celman. Argentina había contraído una deuda de más de 15 millones de pesos entre 1881 y 1885. La elevada inflación, el desempleo y las quiebras bancarias habían provocado el caos social. Mientras el Estado luchaba por su propia supervivencia y su quiebra económica, las familias migrantes pobres como la de Grossi habían desaparecido por completo del radar. El bebé estaba vivo. Clara, Catalina y Rosa observaban. Grossi envolvió al bebé en un paño. Aquí se reveló el mecanismo psicológico del régimen de terror. Grossi no les dijo a las mujeres que iba a matar al bebé. Les ofreció una forma racional de librarse de esa vergüenza y de esa carga económica. Les dijo que llevaría al bebé al orfanato. Grossi cogió al bebé y salió de la habitación.
Ni ese primer bebé, ni ninguno de los que nacieron después llegaron al orfanato. La mañana del 29 de mayo de 1896, ese primer bebé fue encontrado con el cráneo aplastado en el vertedero de la planta de residuos. Mientras la policía, desesperada, consultaba a un médium, el asesino regresó a aquella habitación sin ventanas de la calle Artes. La fórmula era perfecta. La policía había fracasado. En esta ciudad a nadie le importaba la vida de un bebé nacido entre las paredes de un conventillo y desaparecido en un vertedero. Durante esos 2 años de vacío, entre 1896 y 1898, mientras la policía buscaba un fantasma, Grossi continuó con sus violaciones sistemáticas. Primero, Catalina quedó embarazada y dio a luz. Luego, Clara volvió a quedar embarazada y dio a luz. La habitación se había convertido en una fábrica de muerte, no en un lugar para vivir. Grossi mataría a 4 bebés más. Capítulo 3. Pruebas aterradoras y la siniestra firma del asesino. La autoridad es absoluta, la obediencia es absoluta, y el silencio es el cómplice más terrible. 5 de mayo de 1898. En la planta de incineración de residuos volvía a haber ese olor tan familiar y pesado. Ese olor trajo consigo una rutina aterradora y el mismo descubrimiento espantoso. Se había encontrado el cadáver de un segundo bebé en la misma planta. El primero había sido encontrado 2 años antes, estaba desmembrado y había quedado en manos de la policía como un caso sin resolver. Sin embargo, el segundo cadáver encontrado contaba una historia diferente y más oscura que la del caso de 1896. Estaba muy descompuesto. El cráneo, al igual que en la primera víctima, estaba aplastado. Esto podría ser la firma del autor. Pero esta vez había un nuevo detalle que llamó la atención de los forenses y que agravaba la crueldad del crimen. La víctima tenía quemaduras de primer y segundo grado en los brazos, las manos y el cuello. El informe era claro y impactante. Las quemaduras no se habían hecho después de la muerte para ocultar pruebas. Los forenses llegaron a la conclusión de que el bebé había sido arrojado al fuego mientras aún estaba vivo. Para los detectives de la comisaría número 12, esto demostraba que el fantasma que buscaban no era solo un asesino. No solo era un asesino, sino un monstruo torturador que disfrutaba infligiendo dolor. Afortunadamente, esta vez la policía tenía algo que no tenía en 1896. Esta vez, el asesino había dejado un rastro. La bolsa de tela en la que estaba envuelto el cadáver se registró como la primera pista. Los detectives ahora tenían una prueba tangible. Esta bolsa era un testimonio silencioso para los experimentados detectives que llevaban la investigación. Sobre la tosca tela había parches hechos con trozos de tela negra que parecían haber sido cortados de vestidos de luto. Era un signo de pobreza y de un luto constante. Las correas de los hombros mostraban signos de desgaste y deterioro por el peso de la carga. Cuando los detectives vaciaron los bolsillos, encontraron colillas de cigarrillos y granos de anís cuidadosamente seleccionados que desprendían un fuerte olor. El perfil del asesino comenzaba a aclararse. La policía elaboró un perfil frío a partir de estos detalles. El propietario de la bolsa era una persona pobre. El desgaste de las correas indicaba que trabajaba como vendedor ambulante o porteador. Probablemente vestía siempre de negro en señal de luto. Y las semillas de anís. Era una tradición típica de los inmigrantes calabreses, especialmente del sur de Italia.
2 años de sesiones de espiritismo y seguimientos a ciegas dieron como resultado un perfil concreto. Alguien pobre, calabrés, porteador y vestido de luto. La investigación ya sabía hacia dónde se dirigía. Encontraron al conductor del camión que llevaba la basura a la planta incineradora. El hombre confesó que había visto el cadáver, pero que se había callado por miedo a verse involucrado en el delito y a la ira de las autoridades. Esta situación era un reflejo de la profunda desconfianza que el mundo de los conventillos sentía hacia la policía. Para vosotros, el sistema no era un protector, sino todo lo contrario, una amenaza aterradora. Los equipos, siguiendo pacientemente la ruta de recogida de basura hacia atrás, llegaron al barrio del Retiro. Este era el rostro invisible de miles de inmigrantes que vivían hacinados en casas de alquiler de una sola habitación, sin ventilación y en condiciones insalubres. El 9 de mayo de 1898, los equipos de investigación llegaron frente a una de esas casas de alquiler en el número 1438 de la calle Artes, hoy Carlos Pellegrini. Tras breves conversaciones con los vecinos, obtuvieron la información que buscaban. En esa casa vivía una familia que vestía siempre de luto. Este detalle coincidía exactamente con el tejido negro remendado que se encontraba en el saco de la planta de residuos. Al día siguiente, 10 de mayo, la policía se presentó en esa puerta con una orden de registro. Descubrieron que el cabeza de familia que vivía allí, Cayetano Domingo Grossi, trabajaba como cochero. El perfil volvía a coincidir. El trabajo de mozo de carga, cochero, transportista de cargas pesadas, todos los detalles respaldaban el perfil que buscaban. La policía creía que solo estaba siguiendo el rastro de un saco. No sabían que estaban a punto de entrar en una zona de terror donde se producían violaciones y asesinatos sistemáticos. En el interior vivían Grossi, su pareja Rosa Ponce de Nicola, las 2 hijas mayores de Rosa de un matrimonio anterior, Clara y Catalina, su hija pequeña María y los 3 hijos pequeños que la pareja tenía en común. Los vecinos, que no hablaban cuando las puertas estaban cerradas, comenzaron a contar lo que habían visto con la presencia de la policía. Hablaban de las relaciones íntimas de Grossi con sus hijastras. Decían que Clara se había quedado embarazada de forma evidente y que luego, antes de que naciera el bebé, la mujer había vuelto repentinamente a la normalidad. Nadie había visto un bebé nuevo en esa casa. Los policías comenzaron a registrar la única y abujardillada habitación en la que vivía la familia. Y entonces llegó el momento aterrador. Los policías vieron una caja de hojalata debajo de una de las camas. Al abrir la tapa de la caja, se encontraron con un pequeño cadáver envuelto en trozos de tela. No era uno de los encontrados en el vertedero, sino el tercer cadáver escondido en la casa. Cayetano Domingo Grossi había sido capturado. Capítulo 4. Víctimas de la historia y una injusticia nunca contada. La mayor tragedia no es el asesinato, sino que la justicia mate por segunda vez a la víctima. Mayo de 1898. Comisaría de Buenos Aires. El ambiente de la sala de interrogatorios no era menos sofocante que el de aquella habitación sin ventanas del número 1438 de la calle Artes. Cayetano Domingo Grossi había sido capturado. La policía tenía ahora 3 cadáveres, un saco lleno de pruebas y los testimonios de los vecinos. Sin embargo, Grossi tenía la frialdad de un monstruo. En el primer interrogatorio lo negó todo con una calma metódica.
Les dijo que el saco encontrado en el basurero que contenía granos de anís pertenecía a su hijo Carlos, que le ayudaba en sus trabajos de carretero. En cuanto al tercer cadáver encontrado en una lata en la casa, culpó a su hijastra Clara, alegando que había matado al bebé a petición de Clara. Afirmó que el otro había nacido muerto. Cuando los detectives le preguntaron por las relaciones íntimas que, según los vecinos, mantenía con ellas, Grossi lo negó rotundamente. Afirmó que no había tenido relaciones sexuales con sus hijastras y culpó de los embarazos a los novios de las chicas. Sin embargo, a medida que pasaban los días y el interrogatorio se intensificaba, Grossi comenzó a confesar. Se sabe que en los métodos de investigación habituales de la época se utilizaba la presión física y la tortura para descubrir la verdad. La verdad que salió a la luz en la confesión final superaba todo lo que los detectives de la sala de interrogatorios podían imaginar. Los detectives ahora tenían una prueba tangible. Esta bolsa era un testimonio silencioso para los experimentados detectives que llevaban la investigación. Sobre la tosca tela había parches hechos con trozos de tela negra que parecían haber sido cortados de vestidos de luto. Era un signo de pobreza y de un luto constante. Las correas de los hombros mostraban signos de desgaste y deterioro por el peso de la carga. Cuando los detectives vaciaron los bolsillos, encontraron colillas de cigarrillos y granos de anís cuidadosamente seleccionados que desprendían un fuerte olor. El perfil del asesino comenzaba a aclararse. La policía elaboró un perfil frío a partir de estos detalles. El propietario de la bolsa era una persona pobre. Había descuartizado los cadáveres y los había arrojado a los basureros. La confesión reveló que también había intentado violar a María, la hija menor de Rosa, pero que Clara y Catalina se habían interpuesto y lo habían impedido físicamente. Se tomaron las declaraciones de Rosa, Clara y Catalina. Las mujeres admitieron los 5 embarazos. Sin embargo, todas afirmaron que Grossi era el único responsable de la muerte de los bebés. Los investigadores añadieron una nota crítica a sus informes. Al tomar declaración a las mujeres, les había resultado difícil encontrar una explicación racional a su comportamiento. Señalaron que las mujeres mostraban un extraño grado de obediencia hacia Grossi. En ese momento, el enfoque del caso cambió. La investigación pasó de la brutalidad de Grossi al silencio incomprensible y extraño de las mujeres. La policía y, poco después, toda la opinión pública se preguntaban: ¿por qué una madre y 2 mujeres jóvenes habían guardado silencio durante tanto tiempo? ¿Por qué no habían gritado? En realidad, esa obediencia no era extraña, era una realidad estructural de la sociedad argentina de finales del siglo XIX. En primer lugar, existía la indefensión jurídica. El Código Civil argentino de 1870 clasificaba a las mujeres casadas como incapaces de hecho relativas, es decir, relativamente incapaces. Su estatus legal era equivalente al de los niños menores de edad. Las mujeres casadas no podían ser propietarias independientes, firmar contratos, crear empresas, ni comparecer solas ante los tribunales. El artículo 57 del Código establecía claramente que las mujeres debían obedecer a sus maridos. Rosa y Grossi no estaban legalmente casados, pero este concepto de paterfamilias abarcaba todas las relaciones entre hombres y mujeres. Otorgaba al hombre un poder legal absoluto. El divorcio estuvo prohibido en Argentina hasta 1987. Las mujeres no tenían ningún recurso legal contra la violencia doméstica. La policía y los tribunales no intervenían en las disputas domésticas.
La segunda capa era la dependencia económica, detallada en la sección 2. Rosa era una lavandera analfabeta. Clara y Catalina probablemente habían recibido una educación mínima. Grossi era la única fuente de ingresos regular de la familia. Abandonar el hogar significaba el suicidio económico. Las mujeres se enfrentarían al hambre y a la falta de hogar. El tercero era el condicionamiento cultural y la cultura de la vergüenza. En la Argentina del siglo XIX, la doctrina de la Iglesia Católica reforzaba la obediencia y el sufrimiento de las mujeres como virtudes. La sexualidad de las mujeres estaba estrictamente controlada. La pérdida de la virginidad fuera del matrimonio significaba la muerte social. Las mujeres víctimas de violencia sexual eran culpadas por la deshonra que se les atribuía y no a los agresores. El vestido de luto permanente que notaban los vecinos era un símbolo no solo de la pobreza, sino también de la vergüenza y el aislamiento social. Aunque Clara y Catalina hubieran pedido ayuda, la sociedad las habría tachado de deshonrosas y las habría responsabilizado a ellas, no a Grossi. Y por último, por encima de todas estas capas, estaba el terror psicológico y el mecanismo de control que el propio Grossi había establecido. La criminología moderna lo define como control coercitivo. Grossi había establecido un control físico absoluto mediante violaciones sistemáticas. Al obligar a las mujeres a ayudar en los partos y a cortar el cordón umbilical con herramientas de mecánico, las había convertido en cómplices forzadas y había creado un vínculo traumático. Había sometido a las madres a una tortura psicológica extrema al obligarlas a presenciar el asesinato de sus bebés. La mentira del orfanato, que se reveló en la sección 2, era la parte más sofisticada de esta tortura. No solo era una esclavitud basada en la violencia, sino también en la manipulación y las falsas esperanzas. Diciembre de 1898. Juzgado de Buenos Aires. La investigación había concluido. El juez Ernesto Madero examinó este espantoso expediente. El proceso judicial fue sorprendentemente rápido para los estándares de la época. Grossi, detenido el 10 de mayo de 1898, fue condenado el 20 de diciembre de 1898. Fue un proceso acelerado. Las pruebas eran abrumadoras. El cadáver encontrado en la casa, las fracturas craneales y las marcas de asfixia detectadas en los otros 2 cadáveres encontrados en el vertedero, la característica bolsa de anís, los testimonios de los vecinos y, por último, la fría confesión del propio Grossi. La sentencia del juez Madero cumplió con lo que esperaba la opinión pública. Por estos motivos, condeno a Cayetano Grossi a la pena de muerte ordinaria, que se ejecutará en la Penitenciaría Nacional. Sin embargo, el verdadero escándalo estaba en el siguiente párrafo de la sentencia. Del mismo modo, condeno a Rosa Ponce de Nicola, Clara Nicola y Catalina Nicola a 3 años de prisión cada una. Las víctimas, las hijastras, víctimas de abusos sexuales sistemáticos y su madre, que ocultó el delito, habían sido oficialmente condenadas. Clara y Rosa fueron condenadas a 3 años de prisión y Catalina a 2. Esta sentencia reflejaba cruelmente el sesgo de género del sistema judicial de finales del siglo XIX y su incapacidad para comprender el victimismo de las mujeres. El tribunal argumentó que las mujeres estaban presentes durante los asesinatos, que no denunciaron los delitos a las autoridades y que participaron en la quema de los 2 cadáveres. Rechazó por completo la defensa de las mujeres que alegaban haber actuado bajo la presión y el terror absolutos de Grossi.
El sistema judicial carecía de un marco que permitiera comprender dinámicas como el control coercitivo o el terror de pareja. La justicia castigó a Grossi, pero traicionó por segunda vez a sus víctimas. 6 de abril de 1900. Penitenciaría Nacional. Un día antes de la ejecución, el 5 de abril de 1900, el presidente Julio Argentino Roca firmó el decreto que ordenaba proporcionar la fuerza pública necesaria para llevar a cabo la ejecución. La ejecución se llevaría a cabo en la mañana del 6 de abril de 1900, mediante fusilamiento. A las 4 de la mañana, Grossi fue despertado en su celda. A las 5 fue llevado a la capilla de la prisión y comenzó el ritual de la última confesión con el sacerdote Mario Maceo. Grossi estaba nervioso y enfadado, fumaba sin parar, el cenicero se llenaba rápidamente. Repetidamente le decía al sacerdote: «No soy un asesino, monseñor». Pensaba que había sido condenado injustamente y gritaba argumentos sin sentido para impedir su ejecución. Hacia las 5, sus 3 hijos legítimos, no los de su familia en Italia, sino los de Rosa, fueron llevados para una última visita. Este fue un momento más conmovedor que la propia ejecución. Carlos, su hijo de 19 años, no había visto a su padre en más de un año. No mostró ningún sentimiento. Se mantuvo tranquilo ante las súplicas de clemencia y las peticiones de perdón de su padre, evitando el contacto visual con él. Su hijo menor, Lorenzo, de 6 años, no quería acercarse a su padre. Rechazó físicamente los intentos de Grossi por acariciarlo y, cuando su padre intentó tocarlo, corrió llorando a los brazos del sacerdote. Su hija Teresita estaba destrozada, lloraba, pero también se resistía a los intentos de su padre por abrazarla. Un periodista de la revista Caras y Caretas de la época anotaría este momento. Por grandes que fueran los delitos de ese hombre, una escena así, el asco o el miedo que provocaba en sus hijos, despertaba compasión. Entre las 7 y las 8, Grossi fue llevado por 2 guardias a una silla de madera colocada sobre el césped verde a la sombra de un pequeño árbol. El padre Maxeo le vendó los ojos y le dijo palabras de consuelo espiritual. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Grossi. Te ataron las manos y los pies para impedir que huyeras. Dio otra calada profunda a su cigarro negro y dejó el cigarro aún encendido sobre la mesa de madera como si esperara seguir fumando. Tus últimas palabras fueron un resumen de la negación y el narcisismo que habías mantenido desde el principio. No había arrepentimiento, solo acusaciones a tus víctimas. Tuve 5 hijos bautizados de una sola mujer. 3 están vivos, los otros 2 murieron. Acepto con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. No soy culpable de la muerte de esas criaturas, porque las culpables son esas mujeres que me acusan de ser el asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres, Nicola. No me arrepiento de morir. A las 8 en punto, el capitán Manuel Medrano dio la orden al pelotón de fusilamiento. El juez Madero, el director de la prisión y el médico de la prisión, el doctor Raffo, observaban. 3 oficiales dispararon la primera salva con sus rifles. Un estruendo rompió el silencio. El cuerpo de Grossi se inclinó ligeramente hacia la derecha. El subteniente Emilio Lascano se acercó, con respiración entrecortada, y realizó el último disparo, conocido como tiro de gracia, a la cabeza sin vida. A las 8:05, el doctor Raffo confirmó la muerte.
La historia de Cayetano Domingo Grossi no terminó con su muerte. 8 días después, el 14 de abril de 1900, la revista Caras y Caretas publicó las fotografías de la ejecución. Sin embargo, años más tarde, la investigadora Sandra Sir descubrió una verdad impactante. El fotógrafo había llegado tarde a la ejecución. Desesperado, había convencido al sacerdote y a un guardia para que recrearan la escena. El rostro de Grossi se montó posteriormente en esta fotografía recreada en el cuarto oscuro. Este fue uno de los primeros ejemplos documentados de noticias falsas en Argentina. Sin embargo, la verdadera corrección histórica fue su lugar en la criminología. Un error común es pensar que Cayetano Santos Godino, apodado el Petizo Orejudo, fue el primer asesino en serie de Argentina. Esto es totalmente incorrecto. Godino nació en 1896, el año en que Grossi cometió su primer asesinato. Los crímenes de Godino tuvieron lugar entre 1904 y 1912. Los crímenes de Grossi, por su parte, se produjeron entre 1896 y 1898, años antes que los de Godino. Grossi es el primer asesino en serie documentado en la historia penal argentina. El legado más inquietante del caso Grossi no son los asesinatos en sí, sino las condiciones sociales que los hicieron posibles. La autoridad patriarcal era absoluta. Las mujeres no tenían ningún recurso legal. La dependencia económica era total, y el hogar se consideraba una zona de terror invisible, privada, fuera del control del Estado. La policía y la sociedad estaban asombradas ante el extraño grado de obediencia de las mujeres. Esta paradoja muestra lo profundamente arraigadas que estaban las estructuras patriarcales. La sociedad consideraba anormal la obediencia absoluta de las mujeres, pero aún así las consideraba culpables por el supuesto abuso y la rebelión contra la autoridad. No se hizo justicia. Cayetano Domingo Grossi fue fusilado, pero Rosa, Clara y Catalina fueron encarceladas. Si bien eran víctimas de violación y asesinato, se convirtieron en las segundas víctimas del sistema judicial. Argentina no logró tipificar la violencia doméstica como delito grave en su legislación penal hasta 1994, casi un siglo después de la ejecución de Grossi. La historia de Clara, Catalina, Rosa y los 5 bebés asesinados es un doloroso recordatorio de cómo, cuando no hay protección social ni garantías legales, los más vulnerables pueden ser aniquilados tras muros invisibles.